de la semana pasada, primero del quiz y luego del taller. Entonces, vamos a primero al quiz, vamos a pinchar aquí en calificaciones y me voy a ir al quiz 2 para que ustedes puedan tomar como base cualquiera de las, vamos a tomar como base cualquiera de las pruebas realizadas por cualquiera de ustedes. Permítanme un momentico, yo me guío acá. Ya tuvieron ingreso los compañeros, ¿cierto? Sí, profe. Listo, gracias. Sí, señor. Ok, gracias. Yo voy a pinchar aquí en cualquiera de ellos y tengo aquí la calculadora en la mano para poder tomar cada una de las preguntas. Entonces, el quiz pasado yo recalqué como repaso y afortunadamente a todos en general les fue muy bien. Hubo uno que otro que tuvo una pequeña diferencia, pues digámoslo así, en alguna de las respuestas, pero nada grave, nada que lamentar. Entonces dice, primera pregunta, se tiene un circuito que trabaja a 15 voltios y lo conectamos a una resistencia de 100 ohmios. Digamos que de entrada uno aplicaría la fórmula que es B igual a R por I, la famosa ley de Ohm, ¿cierto? Hallar la potencia expresada en vatios. Entonces, por eso yo hice tanto énfasis en el repaso que les hice, donde la potencia también es igual, fuera de que la potencia es igual a B por I, la potencia también es igual a B al cuadrado sobre R. Y esa es la fórmula que hay que aplicar, ¿cierto? Dice la potencia, hallar la potencia expresada en vatios. Entonces, simplemente es multiplicar el valor del voltaje, que es 15 por 15, que da 225, y eso dividido sobre la resistencia que da 100, eso nos da 2,25, o sea que sería la primera respuesta, la opción aquí de las preguntas, 2,25. Esa sería la potencia dada en vatios, obviamente, de esa primera pregunta. Vamos a la segunda. La segunda decía, se tiene una resistencia de 30 ohmios y por la cual circula una corriente de 65 miliamperios. Entonces, la ley de Ohm dice que B es igual a R por I y me dieron esos dos valores, R, 30 ohmios y 65 miliamperios. Lo único que hay que hacer en ese caso es cambiar M, la M minúscula que es mili, divide 1 por 1000 y eso le dan amperios porque tenemos que manejar las mismas unidades, voltios con ohmios con amperios, vatios con voltios con ohmios con amperios. Entonces, como están miliamperios, hay que ir por 1000 y eso nos daría el valor. Entonces, 65 miliamperios es igual a 0,065 por 30, eso nos da 1,95. La respuesta es correcta. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 decía lo siguiente, o dice lo siguiente. Un computador servidor trabaja a 220 voltios. La corriente que circula por él es de 2200 miliamperios. Aquí aplicaría lo mismo. Como estamos en miliamperios, tenemos que pasar las unidades a amperios, porque son vatios, voltios, amperios, ohmios. Entonces, como están miliamperios, dividimos eso por 1000 y nos dan amperios. 2200 miliamperios equivalen a 2,2 amperios. Dice, hallar la potencia del servidor expresada en watts, en vatios. Entonces, potencia es igual, recuerde que hay otra fórmula, hay tres fórmulas para potencia. Una que dice, la tradicional, que dice que potencia es igual a V por I, voltios por amperios. La otra que es igual a B al cuadrado sobre R, que ya solucionamos uno de los ejercicios ahí en este parcial. Y la otra que dice que es igual a I a la 2 por R. Y tenemos voltios y corriente, pero como es la potencia, simplemente es la primera fórmula que es B por I. Entonces es 220 por 2,2. Entonces 220 voltios por 2,2 amperios me da 484. Respuesta correcta. Vamos a la otra pregunta, la número 4. La número 4 dice lo siguiente. Un circuito presenta una potencia de 10 vatios, 10 watts, sobre una carga de 10 ohmios. Entonces dice, hallar la tensión en voltios que se le aplica a la carga o elemento receptor. Entonces me dieron la potencia y me dieron los ohmios, la resistencia. Recuérdese que hay una fórmula que dice que potencia es igual a B a la 2 sobre R. Entonces de esa despejamos la B, ¿cómo? Multiplicando
potencia por resistencia, eso me da 100. Y como está, eso es igual a b al cuadrado, saco la raíz cuadrada de 100 y la respuesta me da 10, ¿cierto? Entonces aquí dice que la respuesta correcta es 10, entonces sería la B. Y la última pregunta dice, un bombillo de 0.2 kilovatios, o sea que ahí está hablando de la potencia, porque está en kW, cada que dice W es de vatios, como está en kilos quiere decir que está en miles, entonces para poder pasarlo a vatios simplemente multiplico 0.22 por 1000 y me da 220 vatios, y que trabaja 110 voltios. Dice, hallar la corriente en amperios que consume el bombillo. Entonces recuerde que hay una fórmula, la tercera fórmula, que decía que P es igual a I al cuadrado por R, ¿cierto? Y como me pregunta cuál es la corriente, aplica una fórmula parecida como la de B al cuadrado sobre R, pero aquí es B al cuadrado sobre P es igual a B sobre I, perdón, P, potencia es igual a B por I. Entonces, como lo que nos pide hallar es I, que es la corriente, I es igual a potencia sobre B. Entonces, como 0.22 kilovatios es igual a 220 vatios, entonces, porque lo multiplico por 1000, 220 sobre 110 da 2, y esa es la respuesta correcta. Entonces, ahí tendríamos rápidamente la explicación del quiz de la semana pasada. En realidad era como tener una calculadora a la mano, desplegar la calculadora del móvil o del computador para poder responder aplicando cada una de las fórmulas. Ahorita, en el taller 6, entonces permítanme un momentico y nos vamos. En general, todas las respuestas fueron correctas y lo que se trataba era más como un ejercicio, un ejercitamiento, precisamente como complemento a lo que viene para este trabajo final, porque es como aprender a manejar los componentes de acuerdo a las especificaciones eléctricas, la configuración física, o sea, cómo la distribución de las pastillas, si es un circuito integrado, y los voltajes de polarización o de alimentación para que él funcione adecuadamente. Voy a escoger cualquiera de los que me presentaron, que solamente hubo un grupo que me presentó el trabajo con un pequeñísimo error, pero digamos nada de qué lamentarse nuevamente, porque digamos, se equivocaron en una cosa muy simple. Voy a abrir cualquiera aquí de los talleres, porque en general todos los valí, solamente que hay un grupo que me debía ahí una corrección, creo que me la enviaron, pero no la he valorado. Permítanme un momentico. Y si me la quedaron debiendo, de malas. Qué pena con ustedes. Entonces acá era mirar de acuerdo al enlace en la web de equivalencias de semiconductores o componentes electrónicos, pinchar en donde decía Search, colocar 74LS8 como primera parte del primer punto, y en el despliegue de todas las referencias que aparecían abajo, podrían pinchar en la primera de arriba donde decía PDF, se abre el archivo que está en PDF, y ahí arriba al principio dice el título de lo que hace el circuito integrado del chip y sus funciones básicas. Voltaje de alimentación, corriente, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, el 74S08 básicamente es un circuito integrado tipo TTL. Recuerda que en las compuertas lógicas habíamos dicho, y por eso les compartí también un libro que habla justamente de toda la tecnología TTL CMOS, pero está enfocado más a la tecnología TTL. Recuerda que el equivalente en tecnología CMOS son todos los que empiezan como CD 4XX. Todas las que son TTL empiezan con referencia 74. Profe, Es un circuito disculpa que integrado te interrumpa. TTL. Estás compartiendo en pantalla. Ah, sí, perdón. Sí, perdón, lo voy a compartir. Qué pena, se me olvidó compartir. Sí, perdón, eso es lo que voy a hacer. Discúlpenme. Bueno, entonces 74LSR8. 74LS08, perdón, circuito integrado TTL que maneja 4 compuertas lógicas positivas de 2 a ese es el error. Se lo valí como bueno, pero no es de 2 salidas, es de 2 entradas. Son 4 compuertas lógicas, cada una de 2 entradas. Todas las compuertas lógicas normalmente manejan una sola salida, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se equivocaron más como de pronto la traducción o
en la escritura, digámoslo así, de la función de la compuerta lógica. Entonces, por casualidad, entonces no es positivas de 2 salidas, sino una salida, 2 entradas. Voltaje de alimentación 7 voltios, como este TL, típicamente lo podemos alimentar a 5 voltios, o sea que desde un puerto USB de un computador lo podríamos alimentar también. Que recuerde que el puerto USB, los estandarizados, funcionan a 5 voltios. Corrientes desde menos 0.4 miliamperios hasta 8 miliamperios, rango de temperatura, etc. El 74LS47 es un circuito integrado TTL también BCD. Típicamente los circuitos integrados tipo BCD son los que manejan 7 segmentos. 7 segmentos porque son para los tableritos esos que uno ve en los turneros o en los negocios de atención al cliente, los bancos, donde aparece el despliegue de los números en digital, que son a 7 segmentos. Son 7 LEDs atravesados como en forma de 8, y que se enumeran A, B, C, D, E, F, G, y es un decodificador manejador a 7 segmentos con salida de colector abierta. También se pueden alimentar a 5 voltios, tiene una corriente de disipación de 200 miliamperios, o sea, 0.2 amperios máximo. El punto 2 dijimos que era el NT123, que es el famosísimo transistor. Si ustedes realmente se dedican a este tema de trabajar con domótica, como por ejemplo Arduino, Raspberry y tantos kits de programación electrónica, que también está obviamente los simuladores para descargarlos en el equipo, en el computador, el 123 es un transistor muy útil del tipo NPN, de propósito general, que se usa como amplificador de audio o como switch, como conmutador de señales. ¿Deja pasar o no deja pasar la señal? Switch es conmutar. Material, silicio, polaridad de transistor NPN, especificaciones máximas, 0.8 vatios, o sea, 800 milivatios. Por tensión colector base, recuerda que un transistor tiene 3 pines, uno que se llama colector, otro que se llama base y otro emisor. Normalmente se pueden contar de izquierda a derecha. Colector, base, emisor. La base normalmente en los transistores aparece típicamente en la mitad, digámoslo así, pero hay algunas excepciones. Pero normalmente es así: colector, izquierda, en base en el centro y emisor a la derecha. Comento esto del transistor y es como abrebocas para estos proyectos finales, porque digamos, en algún montaje pueden encontrar un transistor de estos para manejar el relevo, que finalmente es el que aplicaría para el trabajo del punto 2 o el punto 3. Entonces siempre se especifica tensión colector base, 60 voltios máximo, tensión colector emisor, 30 voltios máximo, obviamente, corriente de colector, corriente de disipación máxima, 0.8 amperios, y temperaturas hasta de 175 grados. Bueno, los transistores les había comentado que es un elemento semiconductor de tipo activo, lo que quiere decir que maneja ganancias. O sea, si a la entrada tiene determinado voltaje, a la salida ese voltaje puede ser mayor. O sea, que es como un amplificador, o sea, que puede manejar una ganancia. Permítame, que alguien está como que solicitando ingresar. Ok. Entonces, eso sería pues como para tener en cuenta. Y como puede manejar unas frecuencias considerables, puede manejar hasta 250 MHz. Y el tercer punto, que es precisamente lo que vamos a ver hoy, el circuito integrado 555. Es un controlador altamente estable, capaz de producir variaciones de tiempo. Yo no entiendo qué quieren decir con preseas de oscilación. Será precisas de oscilación. En el modo de funcionamiento de retardo de tiempo, se controla con precisión mediante una resistencia y un condensador. Justamente esa es la práctica que vamos a hacer hoy. Variando los valores de los condensadores o las resistencias, obtenemos diferentes temporizaciones y diferentes frecuencias. Y les explicaré esos conceptos de qué es frecuencia. Para funcionamiento estable como oscilador, la frecuencia de funcionamiento libre y el ciclo de trabajo se controlan con precisión con 2 resistencias externas y un condensador. También lo vamos a ver hoy. El circuito puede activarse y reiniciarse en formas de ondas descendentes, y la estructura de salida puede descender hasta 200 miliamperios o activar circuitos TTL. O sea,
ese circuito integrado puede activar transistores, que es justamente el predecesor, digámoslo así, el que le acabamos de ver. Entonces pueden manejar voltajes hasta 18 voltios, pero típicamente uno puede polarizar o alimentar ese circuito integrado a 9 voltios, a 6 voltios, a 12 voltios, a 15 voltios si quiere. Digamos que con un voltaje de batería típico a 12 voltios lo puede alimentar también. O con una pila de esas cuadradas a 9 voltios también lo puede hacer. Bueno, entonces ese era el taller, no era una cosa del otro mundo, era más como irnos ambientando con todo este mundo de la electrónica y digamos que ya entraríamos 19, quedaríamos 18, solamente me faltan 2 personas, correcto. Entonces permítanme un momentico, yo vuelvo y les comparto plataforma y nos devolvemos ahí donde estábamos. Entonces hemos hecho un repaso bien rápido de lo que fue la tutoría del taller pasado y el quiz pasado, y entramos propiamente en materia de este preámbulo del taller 8, el taller final. Por lo cual nos vamos a ir adiestrando hoy precisamente con las prácticas y con los simuladores que he montado ahí en plataforma para que ustedes mismos vayan como induciéndose en todo este tema. En esta sección ya se plantea el uso específico de los simuladores para electrónica y se presenta un circuito integrado. Su descripción física, sus conexiones, sus funciones y 2 aplicaciones para practicar y aplicar para el trabajo final. Entonces, lo que vamos a ver es este circuito 555 y para ello yo he montado unos archivos muy sencillos. Uno que se llama el circuito integrado 555, que se denomina timer o temporizador en inglés, timer es temporizador. El link de circuito integrado 555, un simulador de 555, pero hay uno más preciso que digamos este de aquí que estoy marcando, que estoy señalando, que se llama temporizadores más precisos como monostable y estable, que es lo que vamos a ver por definición qué quiere decir eso y cómo funciona en este primer archivo que se llama el circuito integrado 555. Cuando ya vayamos a hacer la práctica nos va a servir para el taller este enlace, temporizadores más precisos, monostable y estable. Y anexé también el ítem de compuertas lógicas, por si alguno escoge alguno otro de los temas de más abajo, pero insisto que si escogen del ítem 1 al 4, digamos que podríamos tener como base para presentación de ese taller 8 o trabajo final. Entonces entonces en lo sucesivo voy a seguirles dejando en pantalla esto para que ustedes vayan pensando, o si quieren cada uno de ustedes va abriendo su plataforma ya también en sus sitios, en sus domicilios o en su sitio de trabajo, si están en el sitio de trabajo, para que vean el listado de los proyectos y se vayan poniendo de acuerdo con sus compañeros. Ojalá para que antes del descanso me vayan diciendo, yo voy anotando por grupos qué fue lo que escogió cada grupo y con eso lo tendríamos en cuenta para la presentación del taller 8 o trabajo final. Entonces voy a abrir, permítanme un momentico, discúlpenme, y voy a abrir el archivo que me describe el circuito integrado 555, que está montado en plataforma, y ya se los comparto. Permítanme un momentico, y les comparto ese archivo que está en plataforma, el circuito integrado 555. Mucha atención que en este documento está el resumen básico de lo que queremos. Obviamente en el simulador que vemos ahí en la web, pues podremos tener como el acceso para hacer las simulaciones para el taller del día de hoy, pero digamos que esta es como por definición y como siempre lo he hecho en todas las asignaturas, en cada tutoría, dejo un archivo base de explicación de lo básico, las funciones, cómo opera, cómo tal, y las fórmulas si necesitamos aplicar alguna fórmula. El temporizador IC555 es un circuito integrado, lo que denominamos un chip, que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. Recuerden que es como prácticamente un generador de frecuencias alternas, de señales alternas, o sea que varían desde lo positivo a lo negativo, y no podríamos decir que es un generador de onda seno, de una onda senoidal. No,
es un generador de ondas alternas pero cuadradas. O sea que tengo, en vez de tener el semiciclo superior de una onda seno positiva y el semiciclo inferior negativo de tipo ondulado, tipo sinusoidal o sinoidal, es de forma cuadrada, como pulsos cuadrados. Entonces, el 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador, y como un circuito integrado flip-flop, como una especie de tipo memoria básica. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Fue introducido en 1971 por Synectics. El 555 sigue siendo de uso generalizado debido a su facilidad de uso. Entonces, imagínense, desde 1970 y no ha perdido su vigencia. ¿Por qué? Porque sirve también como circuito básico de reloj. Recuerden que en electrónica siempre les he dicho que cualquier tarjeta electrónica mínimo tiene un oscilador, y un oscilador lo puedo generar también o con puertas lógicas digitales o con un cristal de cuarzo, que recuerda que lo vimos por ahí en la tutoría 5, que es como una canequita semicilíndrica ovalada, como tipo metálica, que tiene marcado el valor de la frecuencia de generación, o con este circuito integrado, con el 555. Pero de ahí tampoco se sale. Nosotros también podemos generar osciladores tipo multivibrador, como este típico, o como generador de onda cuadrada, o como onda seno, también con transistores, bobinas y condensadores y resistencias. Pero digamos que aquí, como ya nos estamos adentrando en la electrónica y en la electrónica digital, este sería el mejor ejemplo para eso. Básicamente, muchas empresas los fabrican en versión de transistores bipolares y también en tipo CMOS de baja potencia. Entonces, recuerde que la diferencia en trabajar con transistores bipolares UJT o BJT, como el tipo NPN o PNP, que pueden manejar voltajes considerables, en el CMOS, la diferencia con los tipo transistor es que son de baja potencia los CMOS. A partir del 2003 se estimaba que 1.000 millones de unidades se fabricaban cada año. Este circuito suele ser utilizado para trabajos sencillos como trabajos escolares debido a su bajo costo y facilidad de trabajar con él. Pero no quiere decir que solamente de nivel didáctico, como les decía en la electrónica, este integrado es altísimamente empleado, y como si en esa época se producían 1.000 millones por año, pues imagínense cuántos se podrán producir y cuántos elementos o equipos electrónicos lo puedan tener. Entonces, por ahí en el 70, este señor Hans R. Kamenzi, un ingeniero nacido en Suiza, quien después de terminar su educación secundaria viajó a Estados Unidos para realizar los estudios de ingeniería. Se tomó un mes de vacaciones de su empleo en Synectics, ahora Philips, para escribir un libro, pero en vez de volver al final de las vacaciones, quien después de 6 meses completó el diseño final de este circuito integrado. El temporizador fue introducido en el mercado en el año 1972 por Synectics con el nombre SE555 o NE555 y fue llamado The IC Timer Machine, o sea, la máquina del tiempo como circuito integrado, aunque en la actualidad se emplea más su versión en tecnología CMOS, lo que decíamos ahí arriba, desarrollada por Dave Bingham en Intersil, otra de las compañías fabricantes de chips electrónicos, de semiconductores, el SE555, que todavía hoy se sigue usando. ¿Cuáles son las conexiones? En el argot técnico hay un tema que se llama el pin-out. Cuando ustedes le hablen de pin-out, no pineapple como la piña, sino pin-out, es la salida de pines, o la distribución de los pines en inglés sería, las conexiones, o sea, los pines del chip. Y esta es la descripción funcional del tipo del factor de forma del chip. O sea, todos los circuitos integrados, recuerden que tienen un puntico donde empieza el terminal 1 y por esa esquina, digamos, tiene una muesquita y uno sabe que por ahí tiene una muesca por esta arista, digamos, de menor longitud que la larga del rectángulo, y en la marquita donde dice, ahí empieza el pin 1, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, el pin 8. Entonces, el terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y siempre uno los lee en U. En los integrados uno siempre lee los pines en U. A partir de
de esta muesca que tiene en esta arista de menor longitud y la pestañita que es como una ruedita, una bolita ahí medio hundida o marcada al lado del chip. Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de esos pines, de esos terminales? Uno, en inglés ground, GND, ground es tierra, chasis, masa. Recuerden que les había dicho que todas las tarjetas electrónicas, todos los circuitos electrónicos tienen siempre un punto de referencia, un punto común, que es lo que denominamos chasis, masa o tierra. Tierra para nosotros en inglés, GND, ground. Dos, trigger. Trigger es como terminal de disparo o de excitación. Normalmente la terminal 2 es donde se establece el inicio del tiempo de retardo si el 555 es configurado como monoestable. Entonces es que hay dos tipos de funcionamiento en estos circuitos integrados. Monoestable, un solo estado, y astable. Astable quiere decir inestable en inglés. Astable del inglés astable, que quiere decir inestable. Inestable sería como un oscilador. Y este proceso de disparo ocurre cuando esta patilla o este terminal tiene menos de 1/3 del voltaje de alimentación al circuito integrado. Entonces, supongamos que está alimentado a 12 voltios. 1/3 de 12 voltios es 4, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un disparo cuando en esa patilla 2 aplica un voltaje desde 0 hasta 3 voltios si está alimentado a 12 voltios, ¿cierto? Si fuera alimentado a 15 voltios, entonces 1/3 del voltaje sería 5 voltios, y así sucesivamente. Este pulso debe ser de corta duración, o sea, es como pinchar el pin y volver a soltar, o sea, como aplicar el pequeño voltaje menor de 1/3 y soltar el pin otra vez, referenciado a tierra, obviamente. Pues si se mantiene bajo, o sea, como a cero, a tierra, por mucho tiempo, la salida se quedará en alto, hasta que la entrada de disparo pase alto otra vez. El pin de salida, que se denomina out es salida, pin 3. Entonces, el pin 3 es normalmente la patilla 3. Aquí veremos el resultado de la operación del temporizador. O sea, siempre tendremos la función de salida del temporizador en su pin 3, en su patilla 3. Ya sea que esté conectado como monoestable, o sea, un solo estado, como estable o inestable, o cualquier otro. Cuando la salida es alta, el voltaje será el voltaje de alimentación. Entonces, menos aproximadamente 1.7 voltios. Por decir algo, si el voltaje de alimentación son 12 voltios y entonces a la salida tendremos 12 menos 1.7, sería aproximadamente 10.3 voltios. Si lo alimentamos con 9 voltios, entonces a la salida, cuando el valor sea puesto un pulso alto, digámoslo así, o una salida alta, entonces sería 9 menos 1.3, serían 7.3 voltios. Y así, esta salida se puede obligar a estar en casa. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo, Santiago. Dígame, Santiago. Pues ya, qué pena interrumpirlo, profe. Ya tengo el plan, no se lo puedo enviar y... No, pero no ya. Todavía no. No, ahorita solamente la postulación de los trabajos como tal. Eso de la presentación del trabajo, tenemos el tiempo. Centrémonos en la práctica del día de hoy. Ahorita solamente es postular el trabajo, yo poner el nombre y yo tomo nota más adelantico de los participantes. Listo. Esta salida se puede obligar a estar en casi 0 voltios con la ayuda de la patilla de reinicio, que es la que veremos a continuación, la pata 4. Pato es lo que, la patilla 4 en inglés es lo que llamamos el reset. Miremos aquí, volvámonos en la configuración, véanlo, aquí está. Reset es resetear, reponer o reiniciar. Uno está estamos muy acostumbrados a usar el famoso Spanglish, siempre maltratando el idioma, ¿no? Reseteamos ese aparato, usamos el pin de reseteo, ¿cierto? No, usemos el pin de reset, o usemos el pin de reponer, o el pin de reiniciar, ¿cierto? Pero no digamos reseteo, eso suena terrible, pero bueno. Entonces el pin de reinicio, normalmente la patilla 4. Si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, pone la patilla de salida a nivel bajo. O sea que si le aplicamos en esta pata 4 menos de 0.7 voltios o a tierra,
el nivel de la salida siempre será un nivel bajo, excepto que haya otra condición, como lo vamos a ver más adelante. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla para evitar que el temporizador se reinicie. O sea, ponerla, por ejemplo, a tierra, a chasis, a masa, a ground. El voltaje de control, que es la patilla 5, control, CTRL, control, del inglés control. Esa patilla, normalmente la patilla 5, es cuando el temporizador se utiliza en el modo de controlador de voltaje. El voltaje en esta patilla puede variar casi desde el voltaje de alimentación, VCC. VCC quiere decir voltaje de corriente continua, ¿cierto? O voltaje de alimentación. En la práctica VCC, menos 1.7 voltios. Entonces, con este control de voltaje, así es posible modificar los tiempos. Puede también configurarse para, por ejemplo, generar pulsos en rampa, etc. Pero este, digamos, no va a ser el caso nuestro para lo que vamos a ver entre hoy y la próxima semana. La patilla de umbral, que sería la pata número 6. Devolvámonos aquí. 6, que en inglés quiere decir threshold. Threshold es umbral. Bueno, entonces la patilla 6, que se llama umbral, es normalmente la pata 6, es una entrada a un comparador interno que se utiliza para poner la salida a nivel bajo. La patilla 7, que se llama descarga. Descarga es esta que se llama discharge. En inglés, discharge es descarga, 7. Utilizada para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Y la patilla número 8, que es lo que llamamos voltaje de alimentación o más VCC, voltaje de corriente directa. Este que aparece aquí, pin 8, terminal 8, VCC, voltaje de corriente directa. Entonces, es normalmente la pata 8, que es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación, que va desde 4.5 voltios hasta 15 voltios típicamente, o 16 voltios. O sea que lo podemos alimentar a 5 voltios, a 6 voltios, 5 voltios si tomamos un puerto de salida USB que esté obviamente dando voltaje. 6 voltios, una batería de 6 voltios, o una pila de 6 voltios. 9 voltios, una pila de esas cuadradas de 9 voltios. Puede también ser una batería de carro o de moto, de esas de 12 voltios, típicamente sería. O con una fuente de alimentación con hasta 15 voltios, ¿por qué no? El pin positivo es el que denomina el pin positivo de la alimentación. Ahorita sí viene la parte un poquito como el modus operandi básico de sus dos modos de operación principales de este circuito integrado. Uno que se llama el circuito astable o inestable. Por hoy yo pongo la traducción al frente. Multivibrador astable. En electrónica usamos mucho este término, multivibradores. Multivibradores es como osciladores electrónicos, digámoslo así, de tipo inestable. En otras palabras, un multivibrador estable es un oscilador normal, pero de onda cuadrada. Mire, entonces aquí a la salida veríamos unos pulsos con un osciloscopio, veríamos unos pulsos de esta forma, así como lo estoy marcando aquí en el pin 3 de salida, el pin out, salida. Y típicamente, como oscilador monostable, perdón, no monostable, sino estable, o sea, inestable, como oscilador de ondas cuadradas, entonces la configuración sería así. El pin 4 y el pin 8 se conectarían directamente, ellos interconectados entre sí, al voltaje de alimentación. Desde el pin de alimentación, que es el pin de batería, podemos conectar una resistencia R1, que es una resistencia de carbón, que ya la vimos, hasta el pin 7, que es el pin de descarga. Entre el pin 7 y el pin 6 conectamos otra resistencia R2, que es el pin para el manejo del umbral. El pin 6 con el pin 2 se interconectan entre sí, digámoslo así en largo técnico, uno dice los cortocircuitamos entre sí, o sea, los unimos entre ellos dos. Y desde ese punto común, del otro extremo de la resistencia R2, con ese punto común de interconexión entre el pin 6 y entre el pin 6 y el 2, recuerde que el pin 2 era el de disparo, pero aquí como esta función de oscilador de onda cuadrada, lo manejamos hasta un condensador. Este condensador debe ser un condensador electrolítico. Ese condensador electrolítico debe tener una polaridad que aquí en este punto que estoy marcando, que estoy señalando con el cursor del ratón, es la polaridad positiva.
Y aquí abajo tengo la polaridad negativa o lo que llamamos masa, tierra o chasis, ground en inglés. Y finalmente, el pin 1 lo podemos llevar a tierra, que recuerde que el pin 1 siempre es referencia de tierra, chasis o masa, y del pin de control 5 lo llevamos a través de un condensador de desacople, un condensador sin polarización, que puede ser un condensador de osidámicos que vimos de monedita, tipo lenteja, como medio cafecito, que normalmente manejan unos valores de capacitancia muy bajos. Por ejemplo, este es de 10 nanofaradios. Recuerde que las letras minúsculas significan aquí N, nano, y F de faradios, porque los condensadores, la unidad de medida es el faradio. Entonces, 10 nanofaradios equivaldrán a 10 por 10 a la menos 9 faradios. Y el condensador electrolítico, típicamente podemos manejar condensadores electrolíticos con valores desde 1 microfaradio hasta 1000 y, por qué no, hasta 10.000 microfaradios. Recordemos que les había mencionado en alguna de las clases que la unidad de medida básica de la capacitancia, condensador o capacitor, es faradios, pero sería un monstruo de caneca inmenso para tener un condensador de 1 faradio. Entonces, una medida típica o un valor típico que usamos en capacitancia, en condensadores o capacitores, es de microfaradios. Micro con la letra minúscula U y la F mayúscula, que quiere decir por 10 a la menos 6. Esquema de la aplicación del multivibrador 555 como oscilador de onda cuadrada, o con el que les voy a explicar. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida continua de forma de onda cuadrada, como lo vimos allá en el esquemático, o forma rectangular, con una frecuencia específica. Resulta, y les voy a explicar por acá, les voy a poner en este archivo, hay una fórmula básica en electrónica que se llama que frecuencia es igual a 1 sobre T, donde T es tiempo en segundos y es un periodo de tiempo, ¿cierto? Periodo de tiempo. Y F es la frecuencia como la que se especifica en los microprocesadores, en la memoria RAM y todo, y está dada en hertz. Está dada en hertz, en kilohertz o en megahertz. ¿Qué quiere decir hertz? Pues la unidad básica de medida en frecuencia. O sea que un hertz es igual, aquí les voy a colocar, un hertz es igual a un ciclo por segundo. Eso es un hertz. Entonces, la frecuencia está dada en hertz, que es la unidad de medida básica de oscilación, que puede ser de una onda cuadrada, rectangular u onda seno. Para este caso son ondas cuadradas o rectangulares, y la unidad de medida básica es hertz. Pero si me dan los valores en kHz, quiere decir kilohertz. O sea que ese valor lo tengo que multiplicar por 1000 para que me den hertz. Y si me dan en M mayúscula HZ, quiere decir que está en megahertz, que quiere decir millones de hertz. Obviamente los microprocesadores y las memorias RAM ya manejamos, sobre todo en los microprocesadores, es G mayúscula HZ, que son gigahertz o gigahertz, o sea, miles de millones de hertz, ¿cierto? Bueno, entonces quería mostrarles esta fórmula básica desde ya para que ustedes la tengan en cuenta por el concepto como tal de lo que es la generación de frecuencias en los circuitos en electrónica. Entonces, esto para generar la onda cuadrada, maneja dos flancos. Un flanco que es el pulso superior y la parte muerta, que sería aquí la parte de abajo, ¿cierto? El punto bajo. Si es en un diente de sierra, sería algo como esto. Pero digamos que, como vamos a ver en la onda cuadrada, sería más o menos esta función, que es lo que vamos a ver, como vimos en el diagrama esquemático de este oscilador de onda cuadrada. Vamos a manejar dos conceptos: el tiempo alto, que es este tiempo de acá, esta franja de acá, y el tiempo bajo, el tiempo de acá. Entonces, en el tiempo bajo, en el tiempo alto, por fórmula sería logaritmo natural de 2, factor de la resistencia R1 más la resistencia R2 por C. O sea, el valor de la resistencia R1 más R2 por C, que es capacitor, capacitancia o condensador.
Y el tiempo bajo, que es este flanco de acá, sería logaritmo natural de 2 por la resistencia de valor 2 por el mismo condensador. Entonces, devolvámonos aquí en la gráfica para que no perdamos el horizonte, ¿cierto? Este es R1, este es R2 y este es el capacitor. Entonces, con esos dos tiempos, aquí vuelvo y le repito la fórmula. Mire, el periodo está dado por T. Es como voltear la fórmula que les había dado arriba. Si F era igual a 1 sobre T, entonces T es igual a 1 sobre F. Es al revés. T es tiempo, segundos. Hay que recordar que el periodo es el tiempo que dura la señal hasta que ésta se vuelve a repetir. Es la suma de tiempo alto y el tiempo bajo. O sea que T, que es tau, en electrónica usamos una variable que se llama tau, que es esta letra mayúscula T si se quiere, que es en este caso la suma del tiempo alto y el tiempo bajo. Entonces el ciclo de trabajo es como se explica a continuación. El ciclo de tiempo de trabajo, que es el duty cycle time, que es representado por la letra mayúscula D, es igual al tiempo alto sobre el tiempo total. Es el famoso ciclo de trabajo que se especifica en porcentaje. Para realizar un ciclo de trabajo igual al 50% se necesita colocar el resistor R1 entre la fuente de alimentación y la patilla 7, como describe la figura. Desde la patilla 7 al condensador se coloca un diodo con el cátodo apuntando hacia el condensador. Bueno, si uno quisiera, ¿no? Pero digamos que aquí en este caso no lo vamos a hacer. Después de esto se coloca otro diodo desde el ánodo del lado del condensador seguido con el resistor R2. Tampoco lo vamos a hacer. Y este es en paralelo con el primer diodo. Además de esto, los valores de los resistores R1 y R2 tienen que ser de la misma magnitud. En este caso, como para que fuera la forma de onda totalmente cuadrada. Pero bueno, este no va a ser el caso nuestro. Entonces nosotros simplemente lo que vamos a usar estas fórmulas para poder solucionar los simuladores. Y el otro concepto es el circuito multivibrador monoestable. Monoestable quiere decir de un solo estado. En otras palabras, quiere decir que regresa siempre a su estado original. Eso es monoestable. Un solo estado y que regresa siempre a su estado original. Y hay una variable en el circuito, como ustedes pueden apreciar acá, que ya no tengo la resistencia R2. Ya no tengo la resistencia R2 entre la pata 7 y la pata 6. No, solamente tengo una resistencia R y un condensador electrolítico C. Cortocircuito las patas 6 y 7, o sea, se unen entre sí, y el punto común es el punto de unión entre un extremo de la resistencia y la pata positiva del condensador electrolítico. Porque recuerda que en el otro extremo está conectado a masa, chasis o tierra, ¿cierto? Que está representado por la sigla en inglés GND, ground. Y en su reemplazo dejamos la pata 2 abierta, que es lo que denominamos el disparo, el trigger, la excitación o la fuente primaria, como para decir, arranque la temporización y cuando termina vuelva a su estado inicial en la pata 3, en la pata de salida 3. Y obviamente tenemos la pata 1 aterrizada a tierra, la pata 4 y 8 como estábamos a VSC, el voltaje de alimentación positivo, y un condensador de paso de muy baja capacitancia, puede ser 10 nanofaradios, 100 nanofaradios, desde la pata 5 a tierra. Esquema de aplicación del multivibrador monostable o de un solo estado. En este caso, el circuito entrega un solo pulso de ancho estable por el diseñador. O sea, aplicamos el disparo y encontramos un estado estable a la salida, como un pulso largo, digámoslo así. La fórmula para calcular el tiempo de duración, que es este, digámoslo así, sería T, donde T sería igual al logaritmo natural de 3 por el valor de la resistencia por el valor de la capacitancia, que proviene de la ecuación de descarga de un circuito RC. El tau o periodo de tiempo en valor absoluto o por defecto de un circuito RC es el tau, que es la unidad de tiempo, es RC. Pero en este caso, como estamos trabajando con este circuito integrado, el tau no es R por C, sino logaritmo natural de 3 por R por C. Bueno. Y la unidad de medidas en segundos. En este caso es necesario que la señal de disparo sea de nivel bajo y de muy corta duración. Este pedacito disparo que está acá señalizado, digamos así. Bueno.
Esa señal de salida es en modo monoestable. Bueno, ¿qué especificaciones tiene el circuito integrado? Ya hicimos la práctica. Entonces, mire que ustedes ya pasaron las especificaciones y todo de cómo se alimenta y todo el cuento. Eso era lo que les quería mostrar inicialmente como descripción funcional, descriptiva, física y simbólica a nivel de circuitos, de elementos y de patillas del circuito integrado. ¿Qué me faltaría de la plataforma? Devolvamos a la plataforma. Les comparto plataforma nuevamente. Y veríamos circuito integrado 555. Hay un simulador 555, pero vámonos directamente a los temporizadores más precisos. Entonces yo me voy a ir allá, a los temporizadores más precisos, y pincho en este enlace que está ahí en plataforma, abro el link, y aquí encuentro un calculador del circuito integrado 555. Le puse los dos calculadores porque el otro es como una aproximación. Digamos que este es como más preciso, digámoslo así. Entonces, por eso, vámonos directamente a este simulador que está el acceso ahí en plataforma para que podamos ver en los dos modos de trabajo. Entonces, ustedes están viendo ahí la gráfica que yo les estoy proyectando. Sí, señor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, aquí se muestran los dos modos de operación en ese enlace. Uno como modo monoestable, o sea, como un estado de temporización a que vuelve a su estado original, y el modo estable o modo de generador de onda cuadrada u onda rectangular. Entonces, mire que aquí en el simulador vamos a irnos primero al modo estable, o sea, como oscilador de onda cuadrada. Mire, a la derecha aparecen todas las fórmulas. Mire, aquí está, todas las fórmulas. Entonces, logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0.7, que es el tiempo alto, T1. Y el tiempo bajo es 0.7 R1 por C. Y el tiempo alto es 0.7, que es logaritmo natural de 2, por factor de R1 más R2 por C. Y mire, aquí está el R1, el R2 y el C. Entonces, básicamente uno obtiene los valores de frecuencia y los tiempos de salida es dependiendo de los valores que tengan estos componentes. La resistencia 1, la resistencia 2 y el capacitor electrolítico C. Porque, como les decía, este condensador simplemente es un condensador de desacople como para que el circuito integrado no tenga inestabilidad. Y obviamente en la pata 4 y 8 conectamos el voltaje de alimentación y ya. Entonces, aquí tenemos todas las fórmulas y aquí también está la fórmula de la frecuencia. Entonces, la fórmula de frecuencia, teniendo en cuenta esto como un oscilador de frecuencia de onda cuadrada o rectangular, será igual aproximadamente a 1.45 sobre R1 más 2 veces R2 por C. Entonces, aquí lo único que yo necesitaría es, por ejemplo, yo les podría decir a ustedes, yo necesito que este circuito integrado trabaje a 1000 Hz. 1000 Hz es 1 kHz, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que trabaje a 1000 Hz, vamos a tantear aquí valores de resistencias. Mire que los valores, por ejemplo, aquí yo los puedo variar y poner en R, que es en ohmios, en K, en kiloohmios o en M, en megaohmios, pero dejémoslos, por ejemplo, en K, en kiloohmios, que es un valor típico de la resistencia. Entonces, vamos a suponer que la resistencia 1 sea de 1000 kiloohmios. O sea, 1000 kiloohmios es ¿cuánto? 1000 kiloohmios es ¿cuánto? Alguien que se atreva a decirlo. Profe, 1000 kiloohmios es un ohmio, ¿no? No. Ah, no. Tiene que multiplicar eso por 1000 para que le den en ohmios. Entonces, 1000. Si lo ponemos en ohmios, mire y verá. Entonces, sería esto, 1.000.000 de ohmios, ¿sí? Entonces, volvámonos aquí. Trabajemos todo con kiloohmios como para que no nos embolatemos, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer una resistencia de 1000 kiloohmios, pero digamos que seamos un poco más sensatos. Usemos una resistencia de 100 kiloohmios. Y vamos a poner en la resistencia 2, pongamos una resistencia de 10 kiloohmios.
y vamos a poner un condensador electrolítico de 10 microfaradios, ¿cierto? Vamos a hacer el cómputo, los cálculos. La frecuencia, mire que si escogí una resistencia 1 de 100 kiloohmios, una resistencia 2 de 10 kiloohmios y un condensador de 10 microfaradios, él automáticamente me muestra el valor del periodo total de tiempo, y esto va a ser aproximadamente de 0.83 segundos. O sea, prácticamente casi cada segundo él va a estar fluctuando, ¿cierto? Entre un periodo de tiempo y el otro. Y la frecuencia realmente generada es aproximadamente de 1.19 Hz, ¿cierto? Bueno, eso es un ejercicio ahí. Entonces, ¿en qué consistirá el taller? Digamos que me voy a adelantar de una vez. El taller es, por ejemplo, yo les puedo plantear, encuentre los valores de las resistencias y el condensador para que la frecuencia sea de 60 Hz. Entonces, ustedes deben buscar los valores de las resistencias y el condensador para que este valor calculado, después de que los escoja, la frecuencia sea de aproximadamente 60. No tiene que ser exacta, pero entonces los valores de la resistencia y de los condensadores deben ser comerciales. ¿Por qué? Porque usted no le puede poner un valor cualquiera de R1, R2 o C. Y esos valores oscilan más o menos, por decir algo. Usted puede obtener resistencias de 1 ohmio, de 18 ohmios, de 12 ohmios, de 100 ohmios, de 1000 ohmios, de 2000 ohmios, de 10.000 ohmios, de 2700 ohmios, de 27.000 ohmios, de 330 ohmios, de 33.000 ohmios, de 47.000 ohmios, así. Entonces, ustedes deben tratar de buscar valores comerciales. Entonces, les dejaría ahí como en suspenso para que ustedes busquen ahí por internet valores comerciales de las resistencias de carbón, para que ustedes puedan escoger diferentes valores y puedan seleccionar. Eso por un lado. O sea, son valores comerciales, porque es que usted no es que le tenga que poner el valor de la resistencia de 18.7, porque usted no lo va a conseguir en el mercado, pero de pronto sí puede conseguir la de 18, ¿cierto? Y entonces cuando yo les diga, necesito que me encuentre los valores de R1, R2, para un circuito como modo estable o generador de onda cuadrada o onda rectangular, para que la frecuencia sea de 60 Hz. O también para que la frecuencia sea de 10 Hz. O para que la frecuencia sea de 1 Hz, ¿cierto? Y no necesito que el valor sea exacto, puede ser aproximado y con valores comerciales. Lo mismo, desde ya les dejo la tarea para que busquen ahí por internet valores comerciales de los condensadores electrolíticos. Valores comerciales de los condensadores electrolíticos. Ustedes encontrarán por ahí un acceso en internet y encontrarán que valores comerciales de electrolíticos pueden ser 1 microfaradios, 10 microfaradios, 100 microfaradios, 4.7 microfaradios, 33 microfaradios, 47 microfaradios, 3.300 microfaradios, 3.300 microfaradios, 2.000 microfaradios, 1.000 microfaradios, 470 microfaradios, 330 microfaradios, 220 microfaradios. Todos esos son valores de condensadores comerciales. Pues yo aquí de memoria le estoy diciendo lo que yo manejo casi todos los días, ¿cierto? Pero bueno, es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Pero vuelvo y les repito, lo que importa es que ustedes busquen por internet, vuelvo y les repito, primero, valores comerciales de resistencias de carbón y valores comerciales de condensadores electrolíticos, para que cuando yo les pida, busque la frecuencia en el circuito de onda cuadrada modo estable, los valores comerciales de resistencias y de capacitancias, condensadores electrolíticos, para que poniendo esos valores se aproximen el cálculo a la frecuencia dada. En el modo monoestable lo que buscamos es un periodo de tiempo, o sea, un retardo para que él demore en volver a un estado inicial. Entonces, siempre tendremos un voltaje, por ejemplo, alto o bajo, y que él funcione por un tiempo determinado, más bien. Entonces, ahí lo que busco simplemente es hallar el valor de R y C para encontrar un tiempo determinado. O sea, decir, yo quiero que ese circuito funcione por 10 segundos. Entonces, vamos a ver si de pronto aquí le pongo a este una resistencia de 10 kiloohmios y a este un condensador de 1 microfaradio. Vamos a ver
computamos y el tiempo es muy bajito, no señor. Entonces vamos a ver y subámosle este valor del condensador, subámosle a 1000 microfaradios. Ah, ya subió a un segundo. Por ahí puede ser la cosa. Entonces lo que puedo hacer es bajarle el valor de la resistencia aquí, ponerle 100 y subirle el valor de la capacitancia, 10. Ah, mire, más o menos pide lo mismo. Como me pidieron 10 segundos, entonces subamos el valor del condensador a 100. Mírelo, ahí está, casi igual, ¿cierto? Entonces, 100 kilo ohmios la resistencia y 100 microfaradios la capacitancia, obtengo lo que yo quería, aproximadamente un valor de duración de 11 segundos. O sea que por 11 segundos va a funcionar este circuito y cuando termine la temporización vuelve al estado bajo, digámoslo así, al estado original. Entonces, eso es lo que yo quiero en la práctica del día de hoy. Permítame un momentico, yo me devuelvo a la plataforma. Discúlpenme un momento. Me devuelvo a la plataforma. Y miramos a ver si ya cumplimos todos los ítems del día de hoy. Voy a seguir compartiéndoles ahí la plataforma para que ustedes tengan en cuenta los trabajos que van a seleccionar hoy, para que me digan por ítem esto. Entonces prácticamente he cubierto todo lo que es circuito integrado 555 y temporizadores más precisos, monostable y estable. Entonces, de acuerdo a eso que hemos visto y teniendo una semblanza ya de lo del taller del día de hoy por un lado y los proyectos, quisiera escuchar los nombres de lo que van a escoger, si el luces de velocidad variable 1, o el temporizador de eventos cortos con relé 2, o luz intermitente con relé 3, o sirena electrónica 4, ¿sí? O inclusive pueden escoger el proyecto 10 o el 8. El 10 es interruptor al tacto o el 8 órgano electrónico. Digamos que esos serían en teoría A o el 4, sirena electrónica. Digamos que en teoría esos serían los proyectos más fáciles de realizar por el simulador, pero los más sencillos son el 1, el 4, el 2 y el 3, así no le funciona el relé, que lo pueden reemplazar por LEDs. Y si quieren, el de órgano electrónico 8, un poquito más complejo, o el de interruptor al tacto, el 10. Entonces, digamos que en este momento ya empezaría a escuchar propuestas por decirme, vea, profe, ¿el grupo de quién? Primero que todo, ¿cuál van a escoger? Yo tomo nota acá. Profe. El primero. O sea, luces de velocidad variable. ¿Cierto? Sí, señor. Velocidad variable. ¿El grupo de quién? Santiago Uritica. ¿Perdón? Repítame. Santiago Uritica. Santiago Uritica. Sí. Julián Toro. Julián Toro. Julián Toro. Sí. Y bueno, yo, Cristian Camilo. Cristian, ¿cuál es su apellido? Cristian, ¿cuál es su apellido? Bernal. Bernal, listo. Discúlpeme, Bernal, es que profe. no... Sí, gracias. Lo que pasa es que no, como estoy directamente escribiendo sobre el archivo, no tengo claro ahí eso y por eso me toca estarles preguntando en detalle. Otro grupo. Yo, profe. Dígame. Lo que pasa es que pues, los simuladores piden permiso. Los links que usted compartió piden acceso. Lo que pasa es que yo les compartí algunos ahora, pero me falta darles permiso a los otros. No se preocupe que yo ahorita se los doy. Listo, y es que ahorita me falta explicarles esa parte, ¿sí? Lo de los simuladores. Entonces terminemos aquí esta parte de los trabajos, que ahora les explico brevemente por lo menos dos de los simuladores. Y le agradezco que me haya recordado eso. Ok. Listo, profe. Otro grupo. Profe, el mío, profe. Tema 1. Perdón un momentico que primero levantó la mano. ¿Quién es? ¿Quién me habló? Yo, profe. No, la otra persona. Samantha, profe. Johanna, momentico. Sí. Johanna, ¿qué grupo, qué proyecto escogen? El tema 1, por favor, profe. Luces, velocidad
variable. Cuando dice luces de velocidad variable, todo eso lo pueden manejar con LEDs. Es un oscilador de onda cuadrada. Podría ser más o menos. Son Johanna Torres, David Sánchez David Sánchez, sí, y Cristian Uribe. Cristian Uribe. Ahora sí, mi compañero o participante que me habló ahorita. ¿Quién era? Gracias. Gracias. Profe, el 4, sirena electrónica. Sirena electrónica. Sirena electrónica. ¿Y los participantes? Oscar David Romero, Oscar Romero Gómez, Steven Holguín, Steven Holguín, y Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez. Gracias. Listo. Otro grupo, por favor. Profe, ¿se pueden repetir los proyectos o no? No pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Ojo, a mí lo que me importa es que sean funcionales, pero ojo, no les acepto copia. Tiene que ser original, o sea, que cada uno haga su proyecto a una frecuencia determinada. Pero si me ponen los mismos componentes, las mismas frecuencias y todo, no se los valgo. Descarto al segundo grupo que me haya presentado un proyecto igual que al primero. Y en ese caso, a ese segundo proyecto, que sea lo mismo de, por ejemplo, el que ya dijo luces de velocidad variable, que hay dos que tienen ese proyecto, al primero que me presente con la frecuencia determinada les valgo los valores, pero si el segundo que me presentó luces velocidad variable con exactamente los mismos valores, yo le hago cambiar los valores para que lo pongan de otra frecuencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál proyecto? No importa que estén repetidos, pero tiene que ser con esa diferencial. Dígame el proyecto. Profe, entonces no, nosotros como para darle variedad al tema, vamos a escoger el último, interruptor al tacto, perdón. Interruptor al tacto. Ese es cuando la patilla 2 está al aire. Les doy esa clave pues como para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y quiénes son los participantes? Sí, señor. Mi compañero Diego. ¿Los apellidos? ¿Diego qué? Diego, ¿usted es qué? Carmona, profe. Listo, gracias. Y David Rodas, profe, que no está en clase, pero él es con nosotros. David Rodas. ¿Rodas? Rodas, sí, señor, Rodas. Bueno, ¿y qué más? ¿O ustedes dos solamente? No, nosotros tres. Diego, David Rodas, y yo que soy Luis David Montes. Luis David Montes, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Luis David. Vale. Ok, otro candidato, otro proyecto. Yo. Dígame. El tercero, luz intermitente con relé. Listo, luz intermitente con relé. Recuerden que el relé es un relevo electromecánico. Bueno, también hay relevos de estado sólido, pero pueden ser relevo electromecánico, que es una bobinita que tiene unos contactos por el cual se energiza y otros dos contactos como mínimo que son los que abren o cierran el contacto dependiendo de la energización de la bobina. Por decir algo, hay unos que son normalmente abiertos, entonces cuando se energiza la bobina se cierran, ¿cierto? Bueno, es como para darles una explicación así rápida. ¿Y los participantes? Erika Juliana Arboleda. Erika Arboleda, sí, ¿qué más? Leonela Suárez. Leonela Suárez, ¿listo? Y Felipe Cárdenas. Felipe, ¿el apellido? Cárdenas. Cárdenas, listo. El otro, por favor, otro candidato. Van 1, 2, 3, 4, 5. Creo que me faltan 2. Profe, nosotros. Dígame. El nombre del... El 9. 9 es secuenciador de luces de 4 canales. Uy, se metieron con uno complicadito. Juan Secuenciador Felipe de luces, 4 Felipe canales. Juan José Quintero. ¿Quiénes son los participantes? Juan José Quintero. Juan José Quintero, sí. ¿Y qué más?
Steven Herrera. Steven Herrera. Sí, y Y mi persona, Mildred Rodríguez. Mildred Rodríguez. Es que la tienen clara desde ya cómo lo van a hacer, ¿o qué? Ese es complicadito. Muy Ahí complicado, vamos, profe. profe. Muy complicado. Realmente muy complicado. Repítame que no le copié bien. Sí, es muy complicado ese punto. Tiene ese compliquecito porque maneja, Los no 4 recuerdo, canales. maneja codificadores o decodificadores. Si ustedes de pronto vieron arquitectura de computadores, de pronto en algo se les puede facilitar. No, probablemente no, cambianos porque realmente ni idea. Entonces, cambianos. Entonces escojan otro, cualquiera otro de los sencillos. Interruptor infrarrojo. También tiene su lío, podrían hacerlo, pero ese maneja un sensor infrarrojo y un Se maneja el de 55 y otro ahí diferente, ¿cierto? Sí, sí, otros componentes. No, No, entonces, por eso les comenté los que de pronto son más fáciles. El 1, el 2, el 3, el 4, el 10, el 8, digámoslo así. el órgano electrónico, ¿ese es cuánto utilizaría, profe? Solamente uno. No recuerdo si podemos usar uno o... Sí, creo que puede usar inclusive un solo integrado. Un solo Ahí integrado va. líquido utilizar como un teclado completo. El órgano electrónico, el teclado lo simula, ¿sabe cómo? Con diferentes valores de resistencias y interruptores. Es que esa gráfica está en larga esa tabla. Pero, bueno, pues vamos con ese 8, pues. No, pero es que lo puede hacer de 3 tonos, no tiene que Sí, puede hacerlo... ser de 3 tonos. Listo, profe. No, lo puede hacer de 3 tonitos, o 3 o 4 tonos, no, tampoco tan complicado, ¿no? Listo, profe, entonces Entonces ese le ponemos bien. ese, ¿o qué? Listo, profe. Órgano Vale, profe. electrónico, listo. Otro grupo, por favor. ¿Nombre? Profe, nosotros. Sí, el nombre del trabajo. El 5. El control de 5 velocidad sería... para motor DC. ¿Y la ve fácil o no? No es tan fácil. Pues para esto estuve mirando el diagrama y pues utiliza uno Recuerden, solo. bueno, Pues, hay que les mirar. quiero comentar una cosa, muchachos, chicas. Una cosa es ver el diagrama y otra cosa es ponerlo a funcionar en el simulador. Entonces, pues les comento porque ya en otras veces algunos se han metido con algunos de los complejos, por ejemplo, ese el de secuenciador de luces, y me tocó calificarles solo la parte básica porque nunca les funcionó la otra. Porque hay que conocer un poco más de electrónica o le tocaría a uno investigar más cómo hacer los acoples de las señales y todo eso. Entonces, pues si ustedes quieren, métanse con él, pero vuelvo y les digo, es a riesgo de que pronto no les funcione el simulador. Entonces, por eso insisto de que escojan del 1 al 4, el 8 o el 10, que digamos son como los más fáciles. Pero si ustedes se quieren meter ahí y se arriesgan, pues yo no tendría ningún problema. Mejor dicho, si tienen conocimiento de electrónica, un poquito más avanzado, porque esto es totalmente básico, hágale. Pero si ven que se van a meter en camisa de 8, declinen esa opción y busquen otro. No, profe, entonces el 1. Listo. Luces, velocidad, variable. ¿Y los participantes? Steven Gómez. Steven Gómez, ¿sí? ¿Qué más? Sebastián López. Sebastián López. ¿Qué más? Hugo Fernando Márquez. Hugo Fernando Márquez, ¿sí? ¿Y qué más? No, nada más, Ver, nadie más. Listo, yo creo que me falta alguien, porque creo que alguien... Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No, ahí están. Perfecto, listo, correcto, ya están todos. Entonces vamos a hacer una cosa para poder agilizar y para que no se me vayan a perder de la tónica de todo. Ya tienen la idea más o menos cómo van a hacer el taller. ¿Qué nos falta? Un pequeño descanso, por lo menos yo descansar un poquito de unos 10, 12 minuticos, y como de costumbre, yo dejaría cerrado el micrófono y la cámara, y les vuelvo a salir en 10, 12 minutos para explicarles los primeros pasos de cómo usar un simulador. Yo les compartí y ahorita les voy a dar el acceso para los que me pidieron solicitud ahorita más tarde, porque ya les di acceso como a 5 o 6, para que bajen el Crocodile
o el Circuit Maker, pero pueden usar otro. Ahorita les quiero comentar eso, listo. O sea, no se estresen porque tenga que ser ese o el otro. Para los proyectos, estos proyectos podrían de pronto usar el Crocodile, que es el cocodrilo, sería la traducción en español. Ahí les monté dos simuladores, como dos versiones, y el Circuit Maker, que es un simulador semiprofesional. Digo semiprofesional porque no tiene la selección de semiconductores perfecta, grande, como la tiene la National Semiconductor o el Proteus u otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si alguien quiere usar el National Semiconductor o el Proteus u otros que yo les voy a explicar ahora, pues no hay ningún problema. Entonces, yo ahorita los voy a inducir en eso y voy a cerrar entonces el micrófono y la cámara para que, digamos, nos veamos aproximadamente entre 10-12 minutos. Entonces, así quedamos. Gracias.
Bueno, acá estoy de regreso, muchachos, chicas. El paso siguiente es explicarles lo de los simuladores. Entonces, yo tengo montado aquí en mi computador dos simuladores, uno que es el Crocodile y otro el Circuit Maker. Pero no quiere decir que ustedes tengan que usar esto. Esto se los compartí todo como para que ustedes, si quieren trabajar en ellos, pues lo hagan, digamos, por su relativa sencillez como se usan y demás. Pero pueden usar otros. Entonces, digamos que yo les voy a, antes de explicarles más o menos cómo funcionan los simuladores, por lo menos estos dos de ejemplo, ahorita llamo a la lista, después de la explicación de los simuladores, para que entraran al taller del día de hoy. Pero entonces les quiero compartir diferentes programas que podemos usar en electrónica. No tienen que ser esos. Eso sí, si montan el proyecto en algún otro programa que no les haya dicho acá, me deben decir cuál es para yo instalarlo y hacer la prueba. Entonces, permítanme un momentico. Yo les voy a compartir un archivo que tengo más actualizado de diferentes programas en electrónica. Permítanme, yo subo la resolución para que lo podamos ver. Puente. Y les comento. Sobre todo voy a hacer énfasis en... Ok. Necesito que me digas si están viendo el archivo, un archivo de texto que aparece ahí. Sí, profe. Bueno, entonces, software, diseño de electrónica. Les cuento que he explorado cualquier cantidad de simuladores en electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Hay 3 simuladores que yo recomiendo ampliamente, pero dentro de esos hay más. Primero, el Crocodile, por lo sencillo de uso y por lo sencillo de los componentes, solamente para nivel didáctico. El Crocodile es mucho para la didáctica, más para la didáctica que para la práctica real y profesional, pues, de electrónica. Hay un programa que es muy útil, que se llama el Circuit Electric Studio. Es una app que ustedes la pueden bajar, la pueden descargar por el Play Store de los móviles Android. Lo prefiero mucho por ser una app y se puede instalar en el móvil con Android. Entonces, este es muy bueno, Electric Circuit Studio. Y nos puede servir para alguno de los montajes que están planteados acá de clase, para el taller 8. Lo recomiendo ampliamente. Es relativamente sencillo de usar y ustedes directamente desde el móvil. Creo que inclusive hay un circuito de muestra de un temporizador con un 555. Está el Proteus, que es profesional. Si necesitan el Proteus o bajen el Proteus con el crack y demás, porque normalmente es de pago. Y también está el Circuit Maker, este que les acabo de compartir, y el Smart Logic Simulator. Digamos que este sería uno de menos peso para acá. Hay otros. Está el Every Circuit. También existe para móviles Android e iOS. Está el Circuit Lab, dispositivos discretos con puertas, más como demo. Hay otro que funciona, pero ojo con las claves de este programa. Se llama EasyEDA. EasyEDA. Es multiplataforma, sirve para Mac, Linux, Windows y Android. Funciona tanto online como descargable para instalar en el computador. Maneja los problemas para grabar, o sea, el problema por clave. Hay muchos, hay lo que ustedes quieran. Yo si quieren les comparto este archivo, pero vuelvo y lo repito, voy a hacer énfasis en el Crocodile, que es mucho para nivel didáctico. Recomiendo altamente el Electric Circuit Studio, que lo bajan por la Play Store de Google, de los móviles con software Android. El Proteus, al que lo quiera usar, lo puede hacer. Eso sí, me avisan en qué plataforma lo bajan, porque yo no soy adivino a veces de las extensiones de los simuladores que ustedes tengan. Me deben decir, profe, hicimos en tal programa versión tal. Ojo, lo hicimos en tal programa versión tal. Y el Circuit Maker 2000, que ahí les compartí
Sin embargo, se los puedo volver a subir también por aquí por el WhatsApp, los instaladores. Lo que pasa es que cuando son más de 100 megas, no, recuerden que no lo deja subir. Si son menos de 100 megas, no hay problema. Entonces, básicamente voy a hacer énfasis en estos tres: Crocodile, Circuit Maker y el Electric Circuit Studio. Entonces, antes de que se me olvide, les voy a compartir este archivo. Permítanme un momentico. Y electrónica. Les voy a compartir y les voy a mostrar más o menos cómo es el modo operandi del Crocodile y el Circuit Maker. Entonces les voy a compartir este archivo que son los de electrónica, como más actualizado que les había montado en plataforma. Un momento. Profe, Dígame. ¿me podría compartir el Proteus, porfa? ¿Cómo lo tienes? Si no es muy pesado, sí, porque ya tengo muy poquita memoria en el Google Drive. O le digo cómo lo baja, porque es que no tengo mucha memoria y por eso no lo comparto. Craqueado, bro. ¿Cómo? Ya con el crack que tiene ya. Sí, yo lo tengo, claro. Es de pago, ¿cierto? Ese es de pago y sí, yo lo tengo con el crack. Hay versión 8.7 y 8.8. Me parece que yo he probado el 8.8. Pero hay más versiones, obviamente, ¿no? Ya está hasta la 10, creo. Sí, ya. Yo tengo la 8.7 y la 8.8, si mal no recuerdo. Bueno. Si quiere me escribe por el interno y miramos a ver cómo hacemos, porque ese es muy pesado, pesadito. Bueno. Bueno, listo. Entonces, ya que hice esto, entonces voy a compartirles aquí por la ventana completa, el Crocodile. Entonces me voy a ir a Crocodile y aquí tengo un ejercicio previo que he hecho. Vamos a deshacerlo y lo volvemos a hacer. Ustedes ven en la pantalla el Crocodile, ¿cierto? Ya ven ahí una pantalla. Sí, señor. Eso, entonces bueno. Entonces mire, ¿yo qué hice? Hice el ejercicio de seleccionar la compuerta 555, 2 resistencias, una batería, 2 condensadores, uno de 1 microfaradio y otro de 100 microfaradios, la conexión de puesta a tierra y demás. Entonces, voy a deshacer eso, ¿cierto? Voy a hacer uno que se llame New. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, yo me vengo a una opción que se llama Add. Pincho en Add. Y primero que todo selecciono los Power Suppliers. Es que con estos simuladores uno puede hacer una búsqueda de componentes discretos, diodos, transistores, tiristores, diodos Zener. Componentes de entrada, fusibles, resistencias de fotorresistencias, optoaisladores, fototransistores, potenciómetros, termistores, resistores variables. Circuitos integrados. El 555, miro el está el 555, un desplegador a 7 segmentos, BCD a 7 segmentos, un contador binario, un flip-flop tipo D, un decodificador contador decádico, un decodificador de 4 a 10 líneas, un flip-flop JK, un amplificador operacional o un flip-flop RS. Salidas de iluminación, una lámpara de filamentos, un LED de verde, un LED rojo, un display de 7 segmentos, una lámpara de señales o un LED amarillo. Puertas lógicas. Puedo tener una NAND de 2 entradas, NAND de 3 entradas, NAND de 4 entradas, una NOR, una OR, una XOR, ¿sí? Un inversor, una puerta AND. Mecánicos lineales, micro switch, una polea, una bobina solenoide, etc. Elementos mecánicos rotacionales, una cadena de excitación, que es como un motor de paso a paso, una rueda giratoria, poleas, generadores, motores, torques, acoples rotacionales, etc. Medidores, un amperímetro, un voltímetro. Componentes pasivos, un capacitor electrolítico, un inductor que es una bobina, un resistor, 8 resistores, un transformador. Fuentes de potencia, batería, tierra, eso.
Entonces, inicialmente vamos a empezar con batería. Entonces, yo escojo aquí batería, ¿cierto? Y la ubico por acá. Suelto, me voy a Add y vuelvo a la parte de suministros de potencia, tierra. Entonces, digo tierra y vengo y lo ubico acá, abajo, ¿cierto? Ahorita me voy a Add, circuitos integrados, ¿cierto? Entonces, aquí lo vimos, circuitos integrados. Timer 555. Lo posiciono por acá, ¿cierto? Ahorita vamos a escoger dos resistencias. Me vengo a Add y me vengo a componentes, componentes pasivos. Que recuerde que ahí están los capacitorios, o sea, los condensadores electrolíticos, inductancias que son bobinas, resistencias. Entonces voy a coger un resistor de acá, componentes pasivos, un resistor. Pásame la de la novia, o como 300 y algo. Alguien dejó abierto A el las 9:30. micrófono. Alguien dejó el micrófono abierto. Está hablando de la novia. Bueno, aquí coloco la otra resistencia. Vamos a escoger dos condensadores. Me vengo a Add, componentes pasivos, y voy a escoger uno sin polaridad y otro con polaridad. Entonces, Add, componentes pasivos y capacitor electrolítico. Vengo y lo pongo por acá, digamos. Listo, ya tengo seleccionados todos esos componentes. Ahorita, ¿qué me falta? Hacer las conexiones, ¿cierto? Entonces, en este simulador no necesita uno marcar que voy a hacer hilos ni nada, sino que una vez, por ejemplo, estos dos van a tierra, entonces aquí marco directamente este punto y conecto a este. Y de una vez desde ese punto también conecto a la otro extremo del condensador, listo. Uno va al pin 2 y 6, vamos a suponer que vamos a hacer un oscilador de onda cuadrada. Entonces, el positivo, entonces vamos a conectar el positivo a esta resistencia, ¿cierto? Y el positivo al pin 4 también, ¿cierto? Y al pin 8. Entonces, no, el pin 4 va a tierra. ¿Cómo es? Ya me olvidó, un momentico. Bueno, vamos a conectarlo primero al pin 8. Listo. Listo, pin 8. Simplemente con el cursor uno se pone la punta donde va a conectar y demás. Recuerde que esta resistencia debe ir al pin 7. Entonces busquemos a ver dónde está el pin 7. Pin 7. No, me va a tocar sacarlo de aquí primero. Pin 7. Y lo meto acá. A veces le toca a uno girar el integrado como para poder hacer bien la conexión. Es probable que aquí era mejor girar el integrado y poner los componentes del otro lado, digámoslo así. El otro era entre el pin 7 y el pin... Esta resistencia la podemos poner entre el pin 6 y el pin 2. Entonces, este lo pongo acá. ¿Por qué no me quiere dar? Es pin 2. Y este, el pin 6. Entonces, cojo acá. Tienen que coger uno como la puntica. No, ahí no queda bien. Entonces, soltémoslo escape y hagámoslo de aquí más bien acá. La punta. Me da trabajo acercarlo. Ahí me quedó juntada el 7 con el 6. No, entonces me toca deshacerlo. Como es deshacerlo, entonces me viene uno aquí donde dice delete. Es en los dientes del caimán. Y voy a deshacer esta conexión. Porque no soy capaz de cortarla. Ahí ya, la corté, listo. Suelto con escape, vuelvo y lo pongo ya, listo. Entonces voy a tratar de bajar un poquito esta resistencia más bien. Y vuelvo y hago la conexión para poder hacer aquí la conexión entre este pin y este pin.
Ahora sí. Y ahorita entre este pin y el pin 2. Listo, ahí está. Entonces vamos a hacer una cosa. Pasemos esta resistencia mejor a este lado. Y pongámosla acá. Entonces aquí pongo esta unión. Y luego hago esta otra unión. Listo. Ok, ahora sí. Y este 4 no recuerdo ahí cómo se conecta. Entonces esta debe ir a 7 si mal no estoy. 2 y 6 van cortocircuitados. No, yo me equivoqué en esta conexión, tengo que quitarla. Entonces tengo que meter aquí el caimán y cortar esta conexión. Listo. Y el 2 y el 6 debo cortocircuitarlas. Entonces vengo aquí, ay, perdón. Vengo aquí y el 2 y 6 los cortocircuito. Y así sucesivamente. Entonces mire que así voy armando el circuito. Si quiero juntar este electrolítico acá, entonces yo puedo hacer una cosa, pasar este más bien acá y este pasarlo para acá, porque este debe ser el punto común de la conexión. Entonces yo cojo aquí y lo pego acá. Y cojo este y lo meto a tierra. Tierra. Cojo este de acá y lo meto a tierra. Es como coger un poquito la práctica de cómo hacer las conexiones. Ay, hombre. Metámoslo aquí abajo. Es que la punta. Eso, ahora sí. Y este lo puedo meter a otro pin. Entonces ahí voy conformando el circuito. Esto es más o menos cómo trabaja el simulador del Crocodile. Cuando ya uno tiene armado el circuito y todo, entonces uno puede hacer medidas, puede adicionar un medidor, el amperímetro. Normalmente para las medidas en electrónica uno siempre mete el voltímetro y puede hacer las opciones de simulación. Recuerdo aquí cómo es, no recuerdo bien cómo es. Opciones, disable, internal, no sé, me parece que es rata de prueba. O por aquí, muestre a ver si encuentro la opción. No recuerdo dónde está. Bueno, entonces ahí más o menos va armando uno el circuito. Estoy hablando del Crocodile. Esto es como para tener una idea de cómo pueden hacerlo ustedes. Ahorita les voy a compartir el Circuit Maker, que lo tengo abierto también. Entonces, con pantalla completa también, me voy a el Circuit Maker. Ustedes ya ven una pantalla ahí en blanco, ¿cierto? Con un poco de opciones a la izquierda. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ahí tengo abierto el Circuit Maker. Más o menos todos los simuladores funcionan igual. Lo que pasa, algunos tienen más complejidad desde el punto de vista de simulación y todo. Entonces, por decir algo, es lo mismo. Hay un set de selecciones al lado izquierdo: general, componentes activos, amplificadores, componentes análogos, capacitores, comparadores, conectores, cristales, convertidores de datos. Mire que este programa ya es mucho más semiprofesional. ¿Por qué digo que es semiprofesional? Porque el conjunto de dispositivos no es completo. No tiene una selección de elementos full, pero uno puede hacer diseños reales para trabajar con este simulador, con este diseñador electrónico. Entonces, les voy a señalar, digamos, las partes que uno, digamos, tendría más en cuenta para lo que vamos a hacer. Primero nos metemos por general, por ejemplo, y vamos a seleccionar sources. Sources en inglés son las fuentes. Entonces voy a seleccionar un voltaje más B. Puedo seleccionar o batería o un voltaje más B. Entonces, cuando pincho aquí abajo más B, arriba queda puesto, ¿cierto? Entonces yo le digo, localícelo. Entonces me vengo aquí con la flecha y lo pongo aquí, vea, más B, más 10 voltios por defecto. Otra, que seleccione tierra, ground. Entonces aquí está ground arriba y yo le digo place. Pincho abajo place y pongo la tierra aquí abajo. Listo, ahí voy. Ahorita vamos a seleccionar el circuito integrado. Entonces cerremos esta y vámonos a circuitos integrados o a timers, ¿cierto? Entonces timers, vamos a ver si encontramos timers. Timers, velo, aquí está abajo, timers. Pincho aquí abajo, timers 555. Aquí queda arriba, entonces uno selecciona place y aquí está el temporizador.
vengo y lo pongo acá. Vamos a seleccionar dos resistencias. Entonces, yo me voy a ir creo que arriba general otra vez. General, y me voy a resistencias. Resistencias, y cojo un resistor. Donde dice resistor, pincho arriba y cojo un resistor aquí abajo. 1, 2, 3, 4, entonces sí, pongámoslo al lado derecho. Un resistor, y vamos a coger un segundo resistor y lo pongo acá. ¿Cómo roto estas resistencias? ¿Por qué las pone horizontales? Entonces miremos aquí arriba en la paleta de selecciones, aquí donde está el disquetcito para grabar, abrir, todo eso, y me voy por acá hasta donde dice, enseguida al lado derecho donde dice la lupa, rotate. Entonces, antes de rotar, yo selecciono el elemento, aquí está seleccionado y queda en rojo, y me voy a rotate, rotar. Mire, ya la roté y la puse vertical. Vámonos a la otra resistencia, vamos a rotarla. Me voy enseguida a la derecha de la lupa, la roté, ¿cierto? Ok, ahí vamos. Entonces, vamos a seleccionar los dos condensadores. Entonces, me vengo aquí donde dice general capacitores y me meto. El que es un condensador de paso, entonces simplemente capacitor. Arriba, place, y lo puedo poner por acá. Ahorita lo roto. Y el que es con polaridad, el polar cap. Polar cap arriba, selecciono y lo pongo por acá también. Entonces, este es con polaridad, este es sin polaridad. Tengo que rotarlos, entonces digo aquí, igual lo selecciono, pincho para que seleccione el rojo y lo roto. Entonces, aquí va, perdón, ahí lo aumenté. Entonces, aquí lo roto hasta que el positivo me quede para arriba. Listo, ahí lo roté, ¿cierto? Ahorita vamos a rotar el de la izquierda, entonces le digo rotar. Entonces, entonces le digo rotar. Ahí listo, ya quedó rotado. Entonces, vamos a hacer conexiones, ¿cierto? Como ahí ya estoy en la opción de lupa, entonces yo voy a seleccionar la flechita, que es la herramienta de señalamiento, digámoslo así. Entonces, pincho aquí, ya no seleccioné nada, y voy a hacer las conexiones. Este programa, a diferencia del otro, para hacer las conexiones, maneja una cosa que es, voy a moverlo un poco arriba, para que quede como más espaciado, y la parte de tierra, ¿cierto? La parte de tierra también subámosla un poquito, para tener una visual mejor. Listo. Entonces, ahorita voy a hacer las conexiones. Las conexiones se hacen con el más, donde dice Wire Tool. Wire Tool es para hacer las conexiones. Entonces, pincho en más y voy a hacer la conexión de tierra a este condensador. Voy a hacer la conexión de tierra a este otro condensador. Voy a hacer la conexión de más a más 8, a más BCC. Entonces, cojo la conexión aquí de más B y me vengo acá. Perdón. Listo. Ahorita voy a conectar esta resistencia, entonces movamos esta resistencia un poco para acá. Perdón, entonces tengo que desacoplar y volverme a poner en el cursor para poder volver a mover componentes, y pongamos esta acá y esta acá, que queden como alineadas. Entonces vamos a interconectar las dos resistencias y a tierra. Entonces vamos a poner esta resistencia aquí abajo, me puedo dar otra vez en más, y cojo y pincho acá y la llevo a tierra, ¿cierto? Listo, tierra. Uno las dos resistencias. Listo. Uno esta a más. La uní, ya, listo. Ahorita voy a unir la puerta 2 con la 6. Recuerden que este es el pin 1, el pin 2. Entonces voy a unir el pin 2 con el pin 6. 2 con 3 sol, ¿cierto? Ahí está. Bueno, ahorita voy a colocar este al pin de descarga, que es el pin 7. Entonces voy a poner este al pin de descarga, que es el 7. Listo, ahí está. Ok. Falta unir este con este punto común. Entonces también lo hago. Y así sucesivamente. Cuando ya tengo armado todo el circuito, uno lo puede grabar o puede hacer verificaciones, ¿cierto? Hacer un check. Aquí este tiene una cosa que se llama simulación, tiene una cosa que se llama chequeo de pines de conexión, y él verifica que todo esté conectado o no. Entonces ahí dice que los dispositivos seleccionados cuentan con uno o más pines desconectados.
O sea que habría que acabar de hacer las conexiones para terminar el circuito. Entonces, este simulador, a diferencia del Crocodile, tiene como más herramientas y más facilidades para hacer otras cosas. Cuando ya uno lo tiene armado y el chequeo de pines de conexión está completo, entonces uno le puede decir, haga la simulación. Como este es un circuito digital, tenemos que pasarnos al modo de simulación digital. Entonces nos pasamos al modo digital y podemos activar la prueba y empezar a probar. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos cómo funcionan todos los simuladores. En el Proteus, si alguien me comentó aquí ahora y si quiere trabajar en el Proteus, el simulador simplemente tiene, cuando ya está armado el circuito abajo, tiene una flechita como póngale play. Y usted le pone el play y él empieza a hacer la simulación. Si tiene LEDs, se empiezan a prender y apagar y todo. Lo mismo el Crocodile, cuando ya está completo, tiene una forma también para hacer la simulación. Entonces, lo que les quería comentar es más o menos la inducción de cómo pueden ir empezando a trabajar con estos simuladores. Eso era lo que les quería compartir de esta tutoría. ¿Qué me falta hacer en este momento? Llamar a lista. Entonces, permítanme un momentico, llamo a lista y pueden empezar a trabajar con base al taller del día de hoy, que ya les di la inducción hace rato, ¿cierto? Permítanme un momentico. Me voy a electrónica. La fecha. Hoy es 4. Ok, voy a llamar a lista entonces. Entonces me devuelvo aquí en el archivo de control. Tutoría 7. Y voy a empezar a llamar a lista. Erika Arboleda. Profe, presente. Gracias. Camilo Bernal. Presente, profe. Gracias. Santiago Britica. Presente, profe. Gracias. Juan Felipe Cárdenas. Juan Felipe Cárdenas. No me aparece en este momento.